Buenos días, Hugo. Buenos días a tu teleaudiencia. Dime. Bueno, ayer se ha conocido que la salida suya ha sido por un efecto de un mal manejo en el tema de planillas fantasma, es decir, que había corrupción durante el periodo que usted estuvo al frente del Pedamal. ¿Quién ha manifestado esa versión, Hugo? Bueno, esa es la pregunta que dijo ayer justamente el señor César Viena. Bueno, creo que todos sabemos la posición de César Viena, ¿no? Hablaba de planillas fantasmas, hablaba de un montón de cosas, pero hasta el momento no hay nada dicho. Entonces, una cosa es especular y otra cosa es decir la verdad. O sea, son dos versiones diferentes. Sin embargo, ayer el director del Pedamal, el recientemente asumido en el cargo, el ingeniero Zapata, ha dicho que hay una mafia en el Pedamal que opera allí y genera grandes problemas para los proyectos de inversión en el Pedamal. ¿Usted también operó con esa mafia? Yo no podría decirte que hay una mafia, simplemente que hay normativas y reglas que a veces no nos permiten hacer lo que uno quisiera. No olvidemos que el Pedamal es una institución adscrita al Midagri. Cuando hablamos de mafia, hablamos ya a un nivel ya delincuencial un poco superior, ¿no? Entonces hay trabajadores que son CAS permanente que no se les puede remover porque la ley les ampara. Entonces no pudiese yo darte una versión tan fría como eso porque no. Al no sacarlo del trabajo, pero sí se puede hacer una remoción a otros puestos de trabajo. Claro. Los movimientos se pueden hacer siempre y cuando se brinden las condiciones. ¿Y usted por qué no lo hizo, ingeniero Armando Pereira? A ver, cuando yo ingresé solamente había un presupuesto cerca de 25.000 soles, creo. Entonces, cuando yo intenté mover el personal por necesidad de servicio, porque queríamos reforzar las direcciones zonales, nos dimos con la sorpresa que no teníamos dinero para pagarle sus gastos de representación, si se puede decir, ¿no? Gastos de viaje. Entonces ellos presentaron un documento en la cual nos manifestaron pues que necesitan esos gastos. Nosotros solicitamos 5 demandas adicionales, de las cuales la última es la que nos acaban de confirmar que nos van a dar, que le van a dar al Pedamal, que era solamente 100.000 soles. Ahora, vea, ayer igualmente ha surgido esta postura en el sentido de que cuando usted asumió el cargo, dijo que iba a hacer una especie de auditoría. ¿Qué paró la auditoría? Esta presunta mafia paró que no se hiciera esa auditoría. ¿Qué ocurrió allí, ingeniero Armando Pereira? Hay que entender que una auditoría es un proceso legal. A mí no se me ocurre hacer un auditoría. Yo puedo hacer un control, solicitar un control interno, que es lo que a mí me faculta, o a cualquier director. Hablar de auditoría es hablar de un nivel superior, o sea, hay que diferenciar los términos. Ahora, los controles internos se están haciendo hasta el día de hoy. Toda la documentación que Control Interno y Procuraduría del Midagri ha solicitado se le ha enviado, inclusive se ha enviado documentos originales, en la cual ya cuando vino hace una semana, si más no me equivoco, Control Interno, ya vinieron a fotocopiar y a redatear los documentos que ya verificaron para que ellos puedan llevar como pruebas. Los años que se está fiscalizando ahorita dentro del control interno son 18, 19, 20 y 21. Bueno, en esos años evidentemente usted no estuvo al frente del Pedamal. Sin embargo, reitero nuevamente, ¿de dónde sale estas denuncias relacionadas al tema de planillas fantasmas que usted pagaba, ingeniero Armando Pereira? El tema de las denuncias de planillas fantasmas, como dicen, en realidad no son fantasmas, son algunas duplicadas y algunas que algunos beneficiarios manifiestan que no les han pagado, ¿no? Pero eso es, como te menciono, de los años 18, 19, 20 y 21. Si usted estaba trabajando correctamente, ¿cuáles han sido las razones por lo que le han sacado del cargo, ingeniero Armando Pereira? Hay que entender que los cargos de confianza son cargos políticos, Hugo Alberto.
La decisión la tiene el ministro. Si el ministro dice hasta aquí nomás, es hasta aquí nomás. Uno tiene que asumir que ya se acabó la confianza y que tienes que retirarte, así de simple. No hay, a nadie le sacan mandándole un comunicado, ¿sabes qué? Te estamos sacando por corrupción. No es así. Las condiciones son diferentes, o sea, la gente puede especular, el periodismo de repente puede especular a quien no le caes, a quien no, de repente no le ha servido en su momento. Ahora, ayer el ingeniero Zapata deslizó la idea que cada funcionario que entra como director ejecutivo del Pedamal es una cuota de poder de algún congresista de la República o de alguien que tenga injerencia con el gobierno. Pues según se ha conocido ayer, que usted era prácticamente en la cuota de poder de Juan Carlos Mori Celis, congresista de la República de Acción Popular. Yo al congresista Juan Carlos lo conozco muy poco. Y cuando se habla de cuotas de poder, yo creo que a un nivel del Ejecutivo se está hablando ya cosas así un poco difíciles. No olvidemos que el tráfico de influencia es un delito. Entonces, si un congresista va y pide su cuota de poder, se llama tráfico de influencias. Entonces, hay que tener mucho cuidado para expresar esa versión. Entonces, ¿cómo es que Jorge Meléndez, eso todo el mundo conoce, inclusive usted seguramente conoce, tenía injerencia casi de manera indirecta en el Pedamal por muchos años? Bueno, como te digo, el tráfico de influencia es un delito, pero un delito se consuma cuando alguien lo denuncia. Si no lo denuncia, nadie hace investigación del tema. Entonces, si alguien tiene su cuota de poder como lo manifiestan, yo creo que eso lo tienen que investigar y denunciar las personas pues que están interesadas, ¿no? Bueno, porque igualmente la versión ayer abordada tiene que ver mucho, por ejemplo, que no era el señor Zapata que estaba propuesto para el Pedamal. Algo surgió allí, porque el que debería haber asumido el cargo era Carlos Alvarado, que era una propuesta seguramente de algún partido político para que asumiera este cargo. Me imagino, propuestas para el cargo hay varios, ¿no? Ya es decisión del ministro decidir quién asume el cargo. Y yo ¿Usted no fue separado del cargo por acto de corrupción, ingeniero Armando Pereira? Te vuelvo a repetir, Hugo Alberto, por si no me has escuchado en la primera intervención. No hay ningún acto de corrupción y a nadie le separan. Si hubiera un acto de corrupción comprobado, la Procuraduría del Midagre hiciera una denuncia. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando damos una versión. ¿Cómo es que se le saca a un funcionario que no tiene problemas, que maneja bien la administración pública? ¿Cuáles son los motivos, más allá de cuestiones políticas, por qué se le saca a un funcionario que está trabajando bien, aparentemente? A un director ejecutivo se le califica semanal y mensual por su ejecución de gasto. Así lo mide el Midagre. ¿Significa que usted no hizo un buen trabajo en el Pedamal, por eso lo sacaron? Desde que yo llegué, te vuelvo a repetir, Hugo, desde que yo llegué hasta el día que me fui, Pedamal está primer puesto en ejecución de gasto en el Midagre. Si está tan bien su trabajo, ¿cómo es que lo sacaron, ingeniero Armando Pereira? Te vuelvo a repetir, Hugo, son cargos de confianza, son temas políticos, hay que entender. O sea, usted ya no tenía prácticamente quien lo sostenga en el cargo. Nadie te sostiene en un cargo, simplemente que hay propuestas que van, piden de repente a alguien que, como tú lo manifestaste, ¿no?, que quiere su cuota de poder, y la ministra cedió y la aceptó, así de simple, y uno tiene que ser respetuoso de las decisiones. Bueno, seguramente usted ya no tenía el aval de su amigo, seguramente, para que se mantenga en el cargo, ¿verdad? Para empezar, yo no tengo ningún amigo. Tengo muchos amigos, como tú, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que, como te digo, Hugo Alberto, hay que ser muy cuidadosos cuando se suelta una versión. Ese es el problema del periodismo, quiere acaparar, quiere increpar, quiere ser acusador, ¿no? Y no es así. Hay que tener un conocimiento y hay que investigar para decir las cosas. Lo estoy preguntando oportunamente lo que corresponde, ingeniero Pereira, porque vea usted, si usted dice que ha hecho un trabajo impecable, no tiene problemas, en fin, ¿cómo es que finalmente lo sacan de la noche a la mañana, poniendo a una persona que poco, casi nada conoce de lo que significa el tema productivo, ingeniero Armando Pereira?
no sé, yo no pudiese calificar al ingeniero Zapata, o sea, yo no le puedo calificar. Pero sí te puedo decir que en la consulta amigable está la ejecución del gasto de Pedamal, está primer puesto en el Midagri, y eso todo el mundo lo sabe. No, o sea, de ahí las decisiones que la ministra haya tomado en su momento se respeta. Yo no soy quien para decirle que no tome esas decisiones. Entonces, desde una visión integral, ¿el proyecto especial Pedamal debe ser manejado políticamente o debe ser manejado técnicamente, según su parecer, ingeniero Armando Pereira? Los cargos ejecutivos siempre van a ser técnicos políticos, Hugo Alberto. No olvidemos que el contacto con la población, con el periodismo, con los temas dirigenciales, hay que saber tratarlos, hay que saber llevarlos. Eso es hacer política. Y manejar la ejecución de gasto semanal y mensual, dirigir un proyecto, ver de dónde sacar presupuesto para mover de aquí y de allá, eso es un tema técnico. Entonces los dos tienen que ir acompañados de la mano. Ahora hay una pregunta muy puntual. Usted tenía el apoyo y el aval también de la Federación Agraria con la señora Adelina Mesía y el señor Segundo Centurión, que estaban cerca de usted. Bueno, yo coordinaba con todas las federaciones, las asociaciones, los dirigentes. Creo que tú eres testigo, inclusive con la prensa, Hugo Alberto. Ustedes siempre me han visitado, yo les he tratado muy bien. Yo les trato bien a todo el mundo. No hay necesidad de que sean dirigentes, de que pertenezcan a una federación. Y eso pueden dar fe todas las personas que me han visitado. O sea, no tenía favoritismo específicamente hacia un gremio de agricultores, etcétera, etcétera, ingeniero Armando Pereira. En mi posición jamás podía haber favoritismo ante nadie. Me parece que está claro el asunto. El puesto suyo es un puesto evidentemente técnico-político y seguramente ya no había quien sostenga a Armando Pereira y finalmente lo sacaron. Muchas gracias, ingeniero Armando Pereira. Si algo tiene que decir a la opinión pública, escuchamos en este humilde programa. Sería que lo aclares diferente. Buenos días. Muchas gracias. Ahí está la versión del ingeniero Armando Pereira. Dice que él no